Las 9 cosas más dolorosas que jamás puedes experimentar. Vamos directo al grano. Número 9. Expulsar un cálculo renal. Imagina esto. Estás haciendo tu día, en tus asuntos, cuando de repente sientes un dolor agudo en la espalda. Al principio piensas, oh, debo haberme desgarrado un músculo por estar tanto tiempo sentado en el sofá. Pero entonces el dolor empieza a moverse. Eso se debe a que el cálculo renal está haciendo una pequeña aventura a través de tu tracto urinario. A medida que el cálculo se abre paso desde el riñón hasta la vejiga, el dolor empeora cada vez más. Es como si alguien tomara un pequeño cuchillo y te apuñalara desde dentro. Y lo peor es que no hay nada que puedas hacer al respecto. Solo tienes que esperar a que el cálculo pase. Algunas personas comparan el dolor de expulsar un cálculo renal con el de dar a luz. O sea, al menos cuando das a luz, obtienes un lindo bebé al final. Número 8. La medusa Irukandji. Digamos que estás nadando en las aguas cristalinas de Australia, disfrutando del buen tiempo, pero de repente sientes un pequeño pinchazo en la piel. Al principio piensas que es solo un alga o un pez curioso mordisqueándote, pero entonces el dolor aparece. Te presento a la medusa Irukandji, el pequeño terror del océano. Son tan pequeñas que podrían caber en la uña, pero no te dejes engañar por su tamaño. Lo que les falta en tamaño, lo compensan con un dolor puro y agonizante. Unos 20 o 30 minutos después de la picadura, empiezas a sentir que estás teniendo el peor día de tu vida. Te duele la espalda y el estómago, como si te acabara de dar un puñetazo un boxeador profesional. Se te acalambran los músculos, haciéndote sentir como si te estuvieran retorciendo como un pretzel humano. Y entonces, la guinda del pastel de este dolor, una sensación de fatalidad inminente. Las personas que sufren una picadura creen que van a morir, y están tan seguras que les ruegan a sus médicos que las maten solo para que se acaben. Quizás pienses, pero no pienso nadar en Australia. Qué lástima. Estos pequeños terrores se han encontrado en aguas de todo el mundo, desde Hawái hasta Florida. Número 7. El tétanos. ¿Sabes lo que siempre dicen? Asegúrate de tener tu vacuna contra el tétanos al día. Bueno, hay una buena razón para eso. El tétanos, también conocido como trismo, es una infección bacteriana que afecta el sistema nervioso. Todo comienza con un pequeño corte o rasguño. Tal vez estés en el jardín y te cortes con una herramienta oxidada. O tal vez simplemente estés caminando descalzo y pises un clavo. Sea como sea, la bacteria del tétanos se introduce en tu cuerpo y comienza a causar estragos. Al principio, puede que ni siquiera notes que algo anda mal, pero luego, unos días después, comienza la verdadera diversión. Tus músculos comienzan a tener espasmos y a ponerse rígidos. Empieza en la mandíbula, de ahí el apodo de trismo. Pero no termina ahí. Los espasmos se extienden al cuello, los brazos, las piernas, hasta que todo tu cuerpo está rígido como una tabla. Y lo peor es que los espasmos son increíblemente dolorosos. Es como si tus músculos se rebelaran contra ti. Así que asegúrate de tener tu vacuna contra el tétanos al día. Número 6. Cefaleas en racimos. Imagina el peor dolor de cabeza que hayas tenido. Multiplícalo por 100 y podrías estar acercándote a lo que se siente una cefalea en racimos. Quienes la sufren suelen describir el dolor como si les clavaran un atizador caliente en el ojo. Otros dicen que es como tener un cuchillo de sierra atravesándoles el cráneo. Básicamente, si puedes imaginar una sensación de dolor horrible, probablemente las cefaleas en racimos se hayan comparado con ella. Lo peor de las cefaleas en racimos es que vienen en racimos. Suceden todos los días durante semanas o incluso meses, y luego desaparecen de repente como un ex que te debe dinero. Pero justo cuando crees que estás a salvo, vuelven con venganza. Durante un ataque, la gente suele caminar de un lado a otro, golpearse la cabeza contra la pared o incluso gritar de dolor. Así que si alguna vez conoces a alguien que sufra cefaleas en racimos, dale un abrazo. O mejor aún, dales unos tapones para los oídos, porque lo más probable es que griten mucho. Número 5. Ser picado por un pez piedra. Imagina que estás caminando por la playa, disfrutando de la arena entre los dedos de los pies, pero de repente pisas algo afilado. Miras hacia abajo, esperando ver una concha o un trozo de coral. Pero no,
Es un pez piedra y te acaba de inyectar suficiente veneno para hacerte desear haberte quedado en el hotel. Navegando por TikTok ahora, si no estás familiarizado con los peces piedra, son como los ninjas del mar. Son maestros del disfraz, mimetizándose con las rocas y los corales del fondo del océano. Son tan buenos en eso que podrías estar mirando fijamente a uno y seguir sin darte cuenta. Es como si estuvieran jugando al escondite. Excepto que si ganan, terminas en el hospital. Así que volvamos a nuestro escenario de playa. Te acaba de picar un pez piedra y el dolor está empezando a aparecer. Las personas que han sido picadas describen el dolor como una sensación de que su pie está siendo aplastado, quemado y electrocutado simultáneamente. Es como si el pez piedra viera todas las peores experiencias de dolor y dijera, sí, las acepto todas. El dolor es tan terrible que algunas personas incluso les han rogado a los médicos que les corten la pierna y acaben con esto. O sea, ¿quién necesita dos piernas, verdad? El pez piedra es como el viejo gruñón del océano. Solo quiere que lo dejen en paz para mimetizarse con su entorno. Pero si lo molestas, se asegurará de que nunca lo olvides. Así que la próxima vez que estés en la playa, ten cuidado. Esa roca de aspecto inocente podría ser un pez piedra disfrazado, esperando arruinarte el día. Número 4. Fibromialgia. Imagina despertar cada día sintiéndote como si te hubiera atropellado un camión. Te duele el cuerpo. Estás exhausto sin importar cuánto duermas. E incluso el más mínimo roce puede sentirse como si te estuvieran clavando 1000 agujas diminutas. La fibromialgia es una enfermedad crónica que causa dolor generalizado en todo el cuerpo. Es como tener una gripe interminable. Solo que en lugar de generar compasión, la gente suele pensar que solo estás siendo dramática. Una de las cosas más frustrantes de la fibromialgia es que es invisible. Puedes tener un dolor insoportable, pero por fuera pareces estar perfectamente bien. Por eso, la gente suele ignorar el dolor o pensar que simplemente eres perezoso. Las personas con fibromialgia suelen describir el dolor como una sensación de quemadura solar en todo el cuerpo, incluso por dentro. La fibromialgia también viene con una serie de otros síntomas divertidos como fatiga, confusión mental y cambios de humor. Es como tener resaca, gripe y síndrome premenstrual, todo al mismo tiempo. Y lo peor es que no tiene cura. Tendrás que aguantarlo el resto de tu vida. Número 3. El árbol Gympie Gympie. Imagina que estás en una hermosa caminata por la selva australiana. Rozas una planta que parece inofensiva y no piensas nada al respecto. Pero de repente, sientes un dolor tan intenso que es como si te hubiera picado un enjambre de avispas. Felicidades. Acabas de conocer al árbol Gympie Gympie. El Gympie Gympie está cubierto de estos pequeños pelos huecos y llenos de una potente neurotoxina. Cuando rozas el árbol, los pelos se rompen e inyectan la toxina en tu piel. El dolor del Gympie. El Gympie puede durar días, semanas o incluso meses. Algunas personas desafortunadas han reportado sentir la picadura hasta por 2 años. Así que si alguna vez te encuentras en la selva australiana, estate atento a la gimnasta. Gympie. Limítate a admirarla desde la distancia, preferiblemente con un par de binoculares y una armadura. Número 2. La picadura de la avispa verdugo. Ahora sé lo que estás pensando. Avispa verdugo. Eso debe ser una exageración, ¿verdad? Bueno, ojalá pudiera decirte que lo es, pero esta es una avispa real que se encuentra en América Central y del Sur. Primero que nada, es enorme, como si tuviera el mismo tamaño que un pájaro pequeño. Puede crecer hasta 2 pulgadas de largo, lo que puede no parecer mucho, pero imagina una aguja voladora de 2 pulgadas de largo, viniendo hacia ti con una venganza. Pero el tamaño no lo es todo, ¿verdad? Es lo que hay en el interior lo que cuenta. Y lo que hay en el interior de la avispa verdugo es puro dolor. Cuando esta avispa te pica, inyecta un veneno que contiene una neurotoxina llamada pompilitotoxina. Esta pequeña y encantadora toxina causa un dolor insoportable instantáneo que puede durar horas. Quienes han sido picados por la avispa verdugo describen el dolor como si les hubiera atropellado un tren de carga. Pero la avispa verdugo aún no ha terminado contigo. La picadura inicial es solo el aperitivo. El plato fuerte son las secuelas, que pueden incluir fiebre, sudoración, náuseas y vómitos.
Es como si la avispa quisiera asegurarse de que nunca olvides su encuentro. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué existiría semejante criatura? Bueno, la avispa verdugo es en realidad un parasitoide. Pica y paraliza a otros insectos, luego pone sus huevos en su interior. Cuando los huevos eclosionan, las larvas se comen vivo al insecto huésped desde adentro hacia afuera. Número 1. La picadura de la hormiga bala. Si pensabas que la picadura de la avispa verdugo era mala, espera a oír hablar de la hormiga bala. La hormiga bala recibe su nombre porque dicen que ser picado por una se siente como recibir un disparo. Cuando una hormiga bala te pica, inyecta un veneno que se ha descrito como el más doloroso del mundo. Dicen que se siente como si te arrancaran los huesos a través de la piel. Además, el dolor puede durar hasta 24 horas. Hay una tribu en Brasil donde los jóvenes tienen que demostrar su dureza usando guantes llenos de hormigas bala. Tienen que mantener los guantes puestos durante 10 minutos. Y tienen que hacer esto no una, sino 20 veces durante varios meses. Supongo que cuando vives en la selva, tienes que encontrar formas creativas de entretenerte. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.